Vayan prendiendo las cámaras, chicos. La profe, Sí, Nico, ¿todo bien? Esperamos un minutito nada más, diría 30 segundos y arrancamos. ¿Sí? Bueno, haciendo honor al tiempo exacto y la precisión de ingreso del estudiantado, si les parece, vamos a comenzar comentando en principio lo orgulloso que me sentí el fin de semana cuando observé los ensayos, salvo en un ensayo que es lo único que les comenté, que encontré un poco un procesador ahí medio IA. Digo medio porque no lo pasé por el procesador, pero medio que me di cuenta. El resto fueron súper a la impronta y me gustó mucho el perfil, pero todos, de relación directa que hicieron sin la necesidad de titubear sobre el hecho concreto de lo académico. Nosotros estamos en un lugar académico donde el lenguaje que usamos es didáctico, pedagógico, es académico, pero a veces roza para mí tímidamente lo cientista. Es como que si nosotros habláramos más con terminología apropiada, si enfatizamos más las relaciones directas con los autores, es como que está bien, ¿no? Si por ahí decimos cualquier cosa, pero decimos, no, bueno, pero como Thomas Kuhn en Estructura de la Revolución Científica consideró que la etapa de crisis, y ya es como que, bueno, sí, lo dijo Thomas Kuhn y yo me puedo anclar a eso, ¿no? Y yo los leí el fin de semana, que estaba en un congreso, fui a un congreso a Caleta Olivia, un congreso de educación física, el tercero, muy lindo, el viaje muy lejos. Y eso que fui en avión, pero muy lejos. Y los leía mientras estaba ahí en la combi, mientras estaba en el avión, mientras todo, ¿saben qué me dio mucho placer? Que pude comparar su producción y yo soy un honroso de las producciones estudiantiles, soy fanático de las producciones estudiantiles. Creo que las producciones estudiantiles muchas veces, por el propio ímpetu del estudiante, terminan siendo mejores, o por lo menos, no sé si la estructura, pero sí el contenido, que mucho de lo que se hace acá en torno a lo académico. Y el congreso estuvo buenísimo, ¿no? Pero me pasé horas enteras escuchando a todos decir cómo hay que hacer la fuerza. Escuchando a todo el mundo cómo hay que entrenar resistencia. Cómo hay que levantar la palanqueta. Cómo hay que... Todo certidumbre. ¿Saben lo que era certidumbre? Esto es así por esto y por esto. Es que yo que me crié del lado de la filosofía, del lado del mundo de la incertidumbre, siempre me genera un escollo un poco, ¿viste? Decir, bueno, a ver, porque si vos sabés que algo está bien, lo lees en un módulo. Y si vos descubriste algo, no tenés que hacer tanto esfuerzo por contarlo, porque las cosas lógicas se entienden simplemente, ¿no? Entonces, cuando yo comparaba, mientras que leía los tres o cuatro ensayos de ustedes, me quedaron dos que lo leí en la mañana, y las clases comparaba eso, ¿no? Cuánto la ciencia es muy buena, yo soy investigador, o sea, me encanta, amo, es mi pasión, cobro por eso, me siento bien, pero en el fondo digo, le falta esta relación que el estudiante siempre le da, que es el apegarse un poco, el separarse, perdón, un poco de esta banalidad de la necesidad de todo el tiempo querer estar anclando a estructuras de autores sesudos. Pero lo dijo Prigogine, ¿no? Ah, es premio Nobel. Es premio Nobel Prigogine. Pero lo que vos estás diciendo no tiene nada que ver con Prigogine, amigo. O sea, está en la antípoda. Sí, Prigogine sí va a seguir siendo premio Nobel toda la vida. Pero lo que vos estás diciendo es una certidumbre de algo que vos hiciste con un grupo de control en un lugar.
¿Me entienden, chicos? Me sentí placentero, pero no por ahí tampoco quiero ser tan belicoso y decir, no, son ustedes los de San Agustín, porque ustedes son un equipo. No voy a hacer esa intencionalidad, pero sí amo al estudiantado. Amo ese posicionamiento en la cual incluso cuando utilizaron el arte lo percibieron. Impactó en el ensayo más la cultura artística, la relación estética del arte, que incluso, y es lo que nosotros buscábamos, ¿no? ¿Qué es corporeidad? ¿Qué es educación física? ¿Cuál es la relación que existe entre la naturaleza y la cultura, lo que somos? ¿Quiénes somos? Uno se preguntó en este grupo. Me parece que iba por ahí. Así que como introducción, la verdad, muy contento de su propuesta y celebro estas cosas. Sé que por ahí cuestan, ¿no? Porque producir algo es costoso. Y yo les quiero traer esta impronta que pensaba en la mañana. Que todos nuestros cerebros, todas nuestras cabezas, todo nuestro cuerpo, toda nuestra corporeidad, toda nuestra intencionalidad, miren, desde lo más chiquito hasta lo más amplio, siempre tiene buenas ideas. Todos somos buenas personas al momento en que nacemos. Todos lactamos el pecho de nuestra mamá. A todos seguramente de una manera un poquito más a uno otro, a todos de nosotros nos abrazaron. Nos dieron besos y nos dijeron te amo un montón de veces. Nuestros progenitores, nuestros hermanos, nos llenaron de baba de besos. Todos nacimos buenos. Y todos los que nacimos buenos tuvimos buenas ideas. Pero la diferencia entre la buena idea y la creación de que esa idea se transforme en un hecho, te diría, pocos en el mundo lo han intencionado. Y solamente es tiempo de silla, y solamente es tiempo de reflexión, y solamente es tener un equilibrio, un hilo conductor con lo que yo quiero. Porque un día a alguien se le ocurrió, y si hacemos esto, esto y esto, producto. Se le ocurrió un tipo a alguien, ¿eh? No es que todo surgió de la nada. Che, y si un día inventamos para que no se entre, surgió la llave. Che, y si un día ponemos acá un sensor, cardiotacómetros. Relojes cardiotacómetros. Che, mirá, cuando no ves, pum, anteojos, lentes. O sea, todos los inventos humanos son de personas que se esforzaron por eso. No tenemos tiempo en los sucintos 70, 80, 90, 100 o 120 años, como pienso vivir yo. No tenemos tiempo para un montón de descubrimientos. Tenemos tiempo para pocos descubrimientos. Pero por lo menos uno, cada uno de nosotros en la educación física tiene que tener. Y ese tiene que ser nuestro estirpe. Ir en busca de eso. Fanatizarse con esa situación. Generar una experticia brutal con eso. Para después entonces poder rodearse de otras cosas y poder decir, che, no solo planté un árbol porque me dijeron que era bondadoso. Yo planté el árbol que yo quise. A este árbol lo hice yo. A mi modo. Y esto va a dar esto. Y esta sombra que disfruten mis nietos la hice yo pensando en que en ese momento iba a pasar tal cosa. Son las grandes producciones de la humanidad. La clase del día de hoy es súper interesante. ¿Por qué digo súper interesante? Porque es muy larga en primera instancia, súper larga en primera instancia, y nosotros lo que vamos a hacer es dividirla en tres. Y a esta comisión de San Agustín yo le voy a regalar, expresar, compartir ideas del deporte. Pero cuando les pegue la clase, o sea, cuando yo les pegue la clase ahí, ustedes no solamente van a ver su clase, van a ver esa clase que ustedes ya no hace falta que vean porque están acá, y también van a ver la clase de otras dos comisiones porque son tres contenidos. Y creo que 5 horas no alcanza para esta clase. Van a tener que dedicarle un poquito más, pero que si hacen un poquito de energía con todo lo que no hemos trabajado en cantidad de horas, nos podríamos equiparar. Voy a guardarme 30 segundos para que la mitad de ustedes, por favor, prenda la cámara, ¿sí? Los espero. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿puse a grabar? Sí. Bien. Ustedes pueden participar cuando quieran, chicos. Cuando quieran es cuando quieran, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Objetivo brutal. Vamos a determinar los conocimientos que nutren, que nutren,
que alimentan, que permiten de que el deporte esté en la escuela como proceso educativo, como proceso pedagógico. Y ya no hay que hablar mucho más. Ustedes saben cuál es mi postura. Yo se las digo todo el tiempo. El deporte hegemónico, el deporte reglado, no le aporta al educando más que un saber motriz. Y nosotros formamos personas, complejidades. Nosotros formamos individuos, no formamos deportistas. Entonces, si bien mi objetivo no es demostrarle todo lo malo del deporte, sí me voy a posicionar hoy en un espacio en el cual quiero que ustedes entiendan que no siempre el deporte le aporta elementos esenciales y que para que el deporte esté en la escuela tiene que ser percibido, repito, tiene que ser percibido como un producto pedagógico. La didáctica es la forma, el título, el método que elegí, el contenido que desarrollé, esa es la didáctica. La pedagogía, que es lo que importa verdaderamente, es la nutrición del estudiante. Y en este sentido venimos empoderados por una cultura, como veíamos, de Romero Brest, totalmente decimonómica, estallada de conceptos propios de la medicina y donde poco tiempo tenemos para pensar en lo que verdaderamente queremos y entonces ejecutamos los patrones que no dijeron en algún momento que eran buenos. ¿Y cómo no empezar con una máxima que dice así, y la hice yo, para ustedes, y dice, tenemos la necesidad, en el momento histórico actual, de usar los medios con otros objetivos. La educación para la política, las amistades para la discusión, la educación física para el deporte, etcétera. Estamos en un momento histórico en el cual nos estimula muy fuerte que no nos preocupemos por el hecho en concreto. La educación es para educar. No, viene la política y te dice, hoy vamos a cambiar la educación, modifica para acá. No, hoy hay que meter la robótica porque la robótica, hoy que todos cambios sinuosos, entonces la educación termina siendo un objeto de la política y no una comparecencia con los saberes distribuidos para el ser adulto. Lo mismo pasa con las amistades. ¿Cuántas veces nos juntamos con los amigos? A ver si a ustedes no les pasan. Vamos a una salida todo y nos ponemos a discutir. Nada, porque el que, nada, porque riña, pelea. Oye, che, amigo. Amigo significa abrazo. Significa estar, acompañar, querer, abrazar. No es para discutir. Una vez puedes discutir. Pero estamos bajo este lema. Este es el siglo. Este es el siglo de estos lemas. Y a la educación física la han agarrado para los deportes. ¿Por qué esto es una máxima? Porque es una realidad del momento, que no pasaba en otros momentos. Entonces, las primeras preguntas que yo quiero hacerle es, de la totalidad de controversias que existen, no solo vamos a dar certidumbres, sino que vamos a generar puntos de reflexión. ¿De qué modo ocurre hoy el abordaje educativo del deporte? ¿No? ¿Qué es el deporte y por qué hay congresos, por ejemplo? Hay dinero, hay propaganda acerca del deporte en la escuela, hay torneos, hay prensa, hay espectáculo que no se observa en otras actividades del trabajo del profesor. ¿Por qué? El deporte en la escuela es... Y ya te tiran una filosofía barata, banal, ¿no? Crucial. No, porque el deporte te transforma la vida de los niños, porque los niños... Che, ¿eso no se da en las actividades recreativas? Perdón, compañero, me la pasé yendo a campamentos y jamás me crucé con un estudiante que me diga, qué bodrio, jamás. ¿Acaso esto, por qué no hay inversión en los campamentos? Me la pasé yendo con estudiantes en la vida al aire libre, a hacer safaris, que yo siempre les hablo de eso, de hacer aventura, de salir a conquistar. Jamás un estudiante me dijo, che, profe, ¿sabés que esto no está bueno? Vos sabés que, ay, no, los mosquitos, ay, no, el pastoral, ay, me pica la espalda. Al revés, todo brotado, vienen felices, chocho. 2 años te lo encontrás en un café, en un lugar, y dices, profe, ¿te acordás que fuimos a Necochea? O sea, un vínculo para toda la vida. ¿Por qué hay prensa? ¿No? Para el deporte en la escuela.
¿Quién demanda que nos ocupemos de él? ¿No? ¿Dónde dice? Yo les pregunto, ¿ustedes conocen los lineamientos curriculares? ¿Dónde los lineamientos curriculares establece que este es el elemento fundamental? Pregunto, con total humanidad, ¿eh? Con total humanidad. ¿Cuáles vínculos traza el deporte entre la educación? Los empresarios, los medios de producción, sobre todo de conocimiento, y la política. Yo no los veo. Y miren que le meto onda, ¿eh? Disparo, disparo, busco, miro. No entiendo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué existen, por ejemplo, los juegos, por ejemplo, bonaerenses o los juegos de la provincia deportivos? ¿Por qué no existen los juegos colaborativos, cooperativos? Donde puede que alguno gane y vaya a la final a Mar del Plata como Mar del Plata. Pero ¿por qué tiene que ser el atletismo? ¿Por qué tiene que ser la natación? ¿Por qué tiene que ser el fútbol reducido? Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué hacer y para qué con el deporte en la escuela? ¿Qué debe hacer el profesor y qué debe hacer la escuela? Todas estas preguntas las vamos a responder. Y empiezo con una cita de Alida Carranza que dice así. Mire, dice, la pedagogía. El discurso pedagógico, la formación pedagógica apuntan a la comprensión totalizante de los procesos educativos. Y esa indagación no tiene límites precisos. La educación formal, informal, las políticas que las regulan, los procesos institucionales, las perspectivas didácticas. Miren hasta dónde va la autora. Las prácticas, dice. La cultura que las impregna, el aprendizaje, los sujetos, puntos suspensivos. Ellos, todos ellos, exigen literaturas múltiples, desde la historia, la psicología, la política, la teoría de las organizaciones, en síntesis, la didáctica, la antropología. Hay una necesidad, fin de la cita, ¿no? Hay una necesidad de un discurso pedagógico que da una complacencia sobre para qué comprendemos nosotros la educación. Obvio que cuando vos le preguntás a un estudiante de primaria y secundaria, ¿por qué estás estudiando? ¿Cuál es la primera respuesta, chicos? Un estudiante de quinto grado, que vos le preguntás, ¿por qué viniste a la escuela hoy? ¿Por qué estás estudiando? ¿Qué te contesta? No sé, porque me obliga, Porque puede tiene ser. que ir, porque está Porque lo obligado. manda papá. Literal. Un chico no te suele contestar, no, yo vengo porque el día de mañana construiré un satélite que permitirá el 8G a mi comunidad y haré feliz. Chico, no indaga sobre esa forma, porque no se la hacemos ver. Chico a la escuela y cuando el chico no quiere ir a la escuela, papá y mamá, ¿qué le dice? No, tenés que ir, pero es obligatorio hasta los 15 años, vos vas a ir a la escuela, yo te voy a... No, que no está mal, no estamos haciendo ninguna crítica a papi y a mami, ¿no? Está brutal. Ahora, es lo que pasa, es lo que pasa en la realidad. Entonces, hay una reducción simplificada, camaradas, de la visión del deporte en la escuela, que tiene que ver con lo político y médico, ¿no? Hay todo sujeto que practica actividad física en el mundo vivirá 5 años más, porque el corazón... Y entonces te viene una explicación que está buenísima, pero que tiene que ver con el control médico. Y vos le estás hablando de educación física, vos le estás hablando, che, el chico tiene sentimientos, el chico quiere jugar, el chico quiere compartir, el chico quiere aprender. Y por el otro lado, lo político. No, los chicos tienen que ir a la escuela porque la escuela es el segundo hogar, que no está mal. Entonces, entre esos dos discursos, ¿cómo se mete el deporte? Así, es como un jamoncito, ¿viste? De dos sándwiches y ¡boom! Se mete intacto. Está regalado, compañero. Está regalado. ¿Pero por qué? Porque hay una visión que no termina de comprender la grandeza conceptual, política que tiene la educación física. Es brutal el abrazo que le da un estudiante a un profesor de educación física cuando termina la clase. Tan brutal es la excelencia, siempre y cuando no sea hegemónico. Entonces, tenemos que atender dos asuntos importantes. El primero, chicos, nos guste o no nos guste, la escuela es el principal instrumento que tienen los estados y las sociedades para los procesos de reproducción y transformación cultural. No importa si sos anarquista, no importa si sos zurdo, no importa si sos derecho, no importa si te encanta las criptomonedas. Amigo, la escuela se construyó, se creó y todavía sigue para que se mantengan las normas que la sociedad quiere de los niños, para que después los niños no se te rebelen. Esa es la escuela. La escuela más libre,
Hay menos. ¿Cuántas escuelas libres hay? ¿Cuántas escuelas que mantienen otra pedagogía no lineal tenemos en nuestra redonda? Acá, los que vivimos en Monte Grande, Luis Guillón, en Esteban Echeverría. No hay. Están las escuelas encriptadas en la estructura. Entonces, en el dispositivo más específico, formal, material y extendido, esto lo decía Reinstein, que posibilita el encuentro entre poderes. Conocimiento y conciencia, claramente, claramente, es un espacio trascendental. Ahora, es una maquinaria de distribución y regulación cultural, como un espejo. La escuela distribuye imágenes. Allí los sujetos se van reflejados y eso entonces forma valores y desvalores, o valores negativos según este autor. Es un espejo. Te dicen, hoy tenés que saltar, hoy tenés que aprender las tablas, hoy tenés que... Son ejecuciones contrato. Cuando Damián vaya a mi empresa, yo, capataz, le decir, che, Damián, no, no, tenés que subir ahí. Es la base para que el otro, ¿me entendés? El día de mañana se revele. No, ¿qué te pasa? Yo no voy a hacer. No, no, por eso en la escuela no está. Cuando ustedes me dicen a mí, no, profesor, porque tu sistema educativo, tu sistema de evaluación fue malo. No, 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 pará, no fue malo. ¿Vos estudiaste? Ya está la réplica del profe, ¿viste? Nunca está. A ver, contame, escúchame. ¿Quién les respeta? ¿Quién nos respeta? Porque el profesor es el que sabe, el estudiante es el que escucha, mayoritariamente. El profesor es el que ejecuta. Ezequiel, lanzada de arriba. Va loco, ¿viste? ¡Ta! No, papá, mirá, mirame a mí. ¿Me mirá, papá? A mí. Mirá, mirá, mirá. Es así. ¡Boom! Tipo la clava en el centro. Crack. Entonces va Ezequiel, mirá, ¡blum! Baja. Ahí va, ahí va. Pero fíjate esto, mirá, me mirás a mí, Ezequiel, mirá. Fíjate el pectoral, cómo tiene que subir al momento en que subí la mano. Soy yo. ¿Qué está aprendiendo Ezequiel? ¿Está aprendiendo a pegar la pelota o está aprendiendo a ser Nahuel un ratito? Aprende a ser Nahuel, porque Nahuel es guay, porque Nahuel sabe, ¿no? Entonces, ¿y Ezequiel? ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Mirá si yo le digo a Ezequiel, che Ezequiel, pegar a la pelota solo con las manos y quiero que le des ahí, tiro a puntería. Y el chabón empieza a probar, boom, 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 empieza a saltar, la saca de abajo, la saca de arriba, le pega con las dos manos, le pega con una, hace una carrera y le pega. Y lo va a encontrar igual, lo va a encontrar igual, pero construye un camino propio. Si yo te digo que me sigas a mí, pum, pum, la empresa, che, estás produciendo poco. ¿Sabes qué? Ese, no, no tomes a mal, pero mira, los que producen de acá para acá, viste, la cosa está difícil afuera, si quiere, ¿eh? Viste, el trabajo está bueno, estás bajo techo. Esa es la intencionalidad primaria de este sistema. Distribuye conocimientos, distribuye imágenes. Y los conocimientos inciden ¿en qué? En la forma en que nos encontramos con el poder. La conciencia se moldea de una u otra forma y genera estratos, escalas, de acuerdo a lo que se puede recibir. Yo les puse una imagen ahí de un niño mirándose en un espejo, ¿no? Creo que es un hecho muy importante, sobre todo en inicial, cuando vos le pones un espejo a los chicos en las mesitas redondas, ¡pum! A ver, mírense. Y de esos espejos, viste, que están moldeados porque no están en un plano lineal, sino que están como con cóncavos o convexos. Entonces lo ahorita un nene se hace así. Y dice, yo no soy ese, te dice. Sí, pero. Y entonces va y te mira, profe, pero yo no soy ese, mirá lo que pasa, me corro acá. O sea, los chicos aprenden a hacer cuando se mira un espejo distorsionado, porque creen que son lo que ellos vieron en una foto, que ya no son porque son más grandes, están jugando, ¿no? En el jardín pasan otras cosas. Por eso yo, cuando estudiábamos las clases antepasadas, la anterior al examen, yo decía, el jardín es el jardín. La primaria es la primaria y la secundaria cierta distorsión. Algunos conflictos que decíamos recién. La sociedad es cada vez más clasificatoria y más desigual, ¿o no? ¿Por qué es más desigual la sociedad hoy que la de hace unos años? ¿Y por qué la de unos años es más desigual que la de antes? Si en realidad la ciencia avanza cada vez más. Si en realidad la técnica avanza cada vez más. Si en realidad la medicina está dando pasos agigantados. ¿Pero por qué la sociedad es cada vez más desigual? Entonces, como la sociedad es cada vez más desigual, entonces se le pide a la escuela, ¿no? Que sea una agencia democratizadora. El poder real, el poder político, el poder económico, el poder de las élites, le dice a la escuela, che, bueno, acá todos van con todo, ¿no?
onda hippie. Acá todos nos juntamos y todos somos lo mismo y valemos lo mismo, ¿no? Entonces, ¡boom! Bajan a la escuela a esa relación que se desea. Más aún, aparece la escuela como la última esperanza de la construcción de una sociedad democrática y justa. Pero la sociedad es injusta. La sociedad es fuerte. La sociedad le da trabajo a quién. Le da trabajo a uno. Y tres en Argentina no tienen trabajo. La sociedad es cruel, pero en la escuela vos estudias con el otro. Entonces, wow, ¿no? Mirá cómo se empiezan. Hay conflictos. El hijo del desempleado va a la escuela con el hijo de que es el jefe de la empresa donde se desempleó el desempleado. Pero comparten, conviven, y ellos ni saben quizás quién es quién, cómo es cómo. Y ese es un elemento democratizador. Y hay una diferencia brutal, pero por el otro lado, eso empieza a discreparse. Se generan tensiones entonces. ¿Puede la escuela producir cambios reales? Siendo una organización y un proyecto político pedagógico sometido a estas tensiones. 4 horas, 5 horas. En los más osados y los que mejor posibilidad tienen, 6 horas estás en la escuela, 8 horas, una doble. Pero después vas a tu casa. Salís al barrio. Los chicos caminan, los chicos van a la panadería o no van a la panadería, los nenes. Porque nosotros lo tenemos como una sociedad de cristal, ¿no? Los chicos están en casa, vienen a... No, no, los chicos van a la panadería. Los chicos van a los jueguitos. Los chicos agarran los celulares. Camará, chicos. Celulares. Los chicos agarran... Los chicos usan IA. Quizás mejor que ustedes y que yo, juntos. Elevada a la enésima potencia. Los chicos hacen todo lo que hacemos nosotros. Por tanto, miran para un lado, miran para el otro y no entienden nada que es la realidad. Se construye sobre la incertidumbre. Ahora, hay una necesidad de considerar que estas relaciones y estas diferencias se puedan reducir gracias a la pedagogía. Entonces yo les decía, cuidado, porque muchas veces en nuestras escuelas, cuando vos vas, y yo les quiero contar una historia, cuando yo voy para buscar escuelas para mis hijos, me acerco a muchas escuelas. Lo primero que preguntás, ¿qué es, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Qué le preguntás? A un director, a un directivo que te atiende. La verdad, ¿qué le preguntás hoy? Noelia, por ejemplo. A ver, ¿qué le preguntaría si tuvieras un niño y vas a una escuela? No, ni idea, profe. Ponete en la Supongo situación. que A por ver. ahí el establecimiento, si está bien, qué sé yo. Vos le preguntarías, ¿cumple todas las normas? Hay algo que es central. No es para ir a una escuela a otra escuela. ¿Qué tenés que tener? ¿No? A ver, ¿alguien más? ¿No se te ocurre? ¿Qué le preguntás a la escuela? ¿Cuál es el proyecto? Si es privada, lo primero que le preguntás es cuánto sale. Cuidado. Porque ya el tipo te dice tal cosa, vos ya mirás para abajo y decís, ya está, esto no es para mí. La tanteás, ¿no? Porque más o menos vas preguntando y sabés, ¿no? Las de las élites, las más baratas, las públicas, y vas generando, ¿no? Ahora, lo primero que le preguntás es, ¿cuál es el proyecto? Y cuando vos le preguntás cuál es el proyecto, la mayoría, ¿saben de qué te hablan, chicos? De las técnicas. O sea, de la didáctica. ¿No? Las cuestiones que atañen a la enseñanza, el cómo enseñás, ¿no? Sin embargo, nadie te hace una comparecencia con la pedagogía. Nadie te dice, o pocos, tampoco quiero ser absolutista, ¿no? Nadie te dice cómo van a formar a ese sujeto. Nadie se anima a decirte, de en esta escuela los niños salen sensibles, se trabajan las lógicas de intercambio cultural. Si te lees a la riqueza de lo que nosotros tenemos como familia, no te hablan de la pedagogía, te hablan de la técnica. En esta escuela utilizamos un método para el aprendizaje del inglés, ¿no? No te dicen la necesidad del porqué de la selección de un idioma para que tu hijo, hija, el día de mañana lo hable. Te hablan de la técnica, no de la pedagogía. Te hablan de la didáctica, no del aprendizaje, ¿no? Hay una tendencia entonces a reducir la pedagogía por sobre la didáctica. Porque bueno, la didáctica es tangible, ¿o no? Si vos le dijiste al Kiss, nosotros vamos a utilizar el sistema que utiliza Open English para el aprendizaje en primaria de tu hijo y ya vas a saber interactuar antes que te... Es una técnica. Es fácil, es tangible. Vos le preguntás, ¿qué hicieron hoy? No, hoy trabajamos con este sonido, que ja, 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 ja. ¿No? Te dice, ajá, el sonido cultural. Pero es tangible.
pero lo otro no es tangible. ¿Cómo te das cuenta si tu hijo aprendió la cultura de la fonética? ¿Cómo te das cuenta que su hijo aprendió la cultura de otro lado a través de un lenguaje determinado? Entonces, hay diferencias de la tradición didáctica. Giroux, por ejemplo, un gran pedagogo, cual me gustaría que lo escriban ahí y que lo laburen. El tipo decía, el pedagogo no solo se pregunta qué y cómo enseñar. El pedagogo no solo se pregunta qué y cómo enseñar, sino que también se plantea por qué y para qué hacerlo. Su propósito consciente es desarrollar las capacidades motoras, las capacidades éticas y por sobre todo, decía Giroux, las que se relacionan con la política del futuro ciudadano. Es proyectiva, probabilística, es una mirada hacia un horizonte de algo que no existe. A la costa la dominamos todos, ¿o no? ¿Han ido a la playa ustedes, chicos? ¿Cuál es la zona de confort? El oleaje, ahí, ¿no? Ahora, vamos para allá, vení, vamos para allá. Que se hacen un montón de cosas lindas. ¿Quién naufraga en aguas profundas y revoltosas? Ya no es placentero, te da vuelta como una media. Te entra el agua por acá y te sale por la nariz. Saliste y dijiste, me tomé medio litro de agua, Mar del Plata, ¿no? Pero hay aprendizajes, hay descubrimientos. Eso Giroud lo tenía bien claro, claro, se me pegó la D. Olvídate, olvídate de todo lo que te dije, Dami, Noelia, Lautaro, olvídate, Nico. Vamos al deporte de vuelta, ¿está bien? Porque al final íbamos a hablar de deporte. Si vos mirás las noticias en los medios de comunicación, se van a encontrar una serie de notas, una serie de activos periodísticos, ¿no? Distintos sobre de lo que es el deporte. Varias miradas diferentes, ligadas a la droga, ligadas al doping, ligadas a decisiones económicas de los árbitros, o no, pasa esta semana, ligadas a la violencia, ligadas a la intolerancia, ligadas al nacionalismo, ligadas a la desprotección de los niños y el comercio de talentos jóvenes, porque un pibe que se le paga millones con 15 años es lo mismo que un niño que le hacen hacer monadas para que venda con 5 años. Le estás cortando las alas. El chico tiene que jugar. ¿Vieron esos niños que todo el mundo sigue? Ahí los nenes van, ah, mira lo que hace fulanito. Ese chico está siendo un protagonista de una película que no es. Va a una juguetería, lo hacen comprar, ¿no vieron eso? ¿El deporte pasa lo mismo? ¿Cómo profesionalización de los niños? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos dando plata a un adolescente por lo que vale? ¿Y si se lesiona? ¿Tolerará el fracaso? ¿Y qué pasa si tiene un accidente y le amputan una manito? ¿Tolerará el fracaso de vivir sin ella cuando no hay un reconocimiento del cuerpo propio? ¿Aún? ¿Tolerará el fracaso de no clasificar un campeonato del mundo, aún así se haya colgado el campeonato del mundo teniendo 13, 14 años? Entonces, acá, frente a estos valores, que son valores del deporte, ¿para qué puede servir el profesor y la escuela? Volvemos a la misma pregunta, ¿no? Vamos a pararnos en tres elementos fundamentales del cual al principio vamos a ver lo que nosotros llamamos el deporte como fenómeno social y construcción cultural, que es un poco lo que elaboramos nosotros en las últimas clases, ¿no? Bueno, los deportes son conformaciones de la cultura y están acompañados de un significante, una relación simbólica para los diferentes públicos. Por ejemplo, el deporte más practicado en toda la geografía es el fútbol. En algunos países se practica béisbol, en otros países se practica no, básquetbol, ¿no? Y hay otros deportes, por ejemplo, que no son el deporte más, pero que existen en todo el mundo, como los hegemónicos de los deportes individuales, atletismo, gimnasia y natación. Todo país tiene una federación de natación, todos tienen, muy bien. Ahora, son prácticas sociales que tienen una elevadísima presencia, visibilidad y aceptación. ¿Quién de nosotros está en contra de la práctica de los deportes? Es imposible. Es imposible, porque hay una postura sacando la educación física, lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Porque nosotros muchas veces, lo que yo debatía ayer con un amigo, digamos, me hizo una profesora en el congreso que estaba, hacía una pregunta, ¿no? Una profe muy inteligente, y decía, mirá,
cómo trabajar el tema de las emociones, quiero hacer mi tesis sobre las emociones en los niños. Y yo escuchaba, digo, mirá qué lindo, ¿no? Y ella decía, porque un día un niño viene y me dice que no tenía ganas de practicar educación física. Entonces, claro, yo digo, qué raro. Yo me pregunto, ¿por qué el niño tendría ganas de practicar educación física? Nosotros damos por entendido que la educación física, el movimiento, pero ¿por qué? Eso es violencia. Es violencia pensar que el niño tiene que estar contento porque practica, ah, no, cuando va a leer no, porque eso está... No, ¿por qué? El niño puede también no querer practicar educación física. Puede querer también no querer jugar a la mancha. Puede querer también no meterse en una piscina. Y violencia es agarrarle y decirle, metete porque hay que meterse. Entonces, ¿cómo no va a tener emociones negativas? ¿Cómo no va a estar triste? ¿Cómo no va a salir triste? Si no le interesa, no le importa. Entonces, para algunos es un pasatiempos, ya sea por su práctica o contemplación. Para otros, forma parte de su estilo de vida. Hay mucha gente, por ejemplo, que se levanta en la mañana y sale a trotar. ¿Las conocen? Hay mucha gente que llega a las 7 de la tarde y te dice, yo me voy al gimnasio. Y se va al gimnasio, o sea, filosofía de vida. El día que no hay gimnasio, caminan las paredes. El día feriado ese que, qué lindo feriado, lo primero, uy, no hay gimnasio, ¿no? Los domingos cuando no abre, tienen que hacer otra actividad en la bicicleta porque si el gimnasio me cerró. Hay gente que lo tiene como filosofía de vida, que increíble, y que incluso sabe qué, le gusta el morfi, porque a todos nos encanta comer de una u otra forma, ¿no? Ahora, después de hacer una actividad física, decir, "Oh, ahora sí le entro a esto, ¿no? Es como que te relaja o a la siesta. Bueno, yo ya entrené, ya trabajé, ahora es una siestita. Es como que te acompaña todo lo lindo que es lo que viene, no el hecho concreto del deporte. Por eso para muchos es una filosofía de vida. Hay quienes la viven como un trabajo. Hay personas que son profesionales, nosotros los conocemos. Un futbolista, un gimnasta, un corredor, un karateca, tiene un sponsor, tiene una beca, no creo que Argentina, pero tiene una beca de algo, tiene una empresa que le aporta determinada cosa y tiene un sueldo, ¿no? Fíjense cuántas diferencias puede existir en el deporte, chicos. No es que el deporte para todos es lo mismo, están tensiones. Lo que para Nico es el deporte, para mí quizá una tortura. Y quizá para Facundo es un pasatiempo. Tipo, te dice, vamos a jugar al básquet, ¿no? Tira Ojeda, que no me puso el nombre ahora, Agustín, y dice, tiró, bueno, vamos a jugar al básquet. Va Facundo, que es jugador profesional, y dice, bueno, vamos. Y lo toma con otra convicción. Tipo, empieza a mover, ¿no? Empieza a mover la escápula, empieza a hacer movimientos, trote en el lugar, flexibilidad. Y agarramos con Nico, lo miramos y, bueno. Nicolás lo ve como una filosofía de vida, todos los días va, pero a jugar, a participar. Y yo, que nunca hago nada, digo, ¿qué hago acá? Tres personas que los convocan a la misma misión y tienen visiones diferentes. Eso es el deporte, ¿no? Y para muchos adolescentes se incluyen dentro de los buenos motivos para encontrarse con otros, para afirmarse en la idea de lo que son, para encontrar momentos de alegría, porque el deporte te da alegría y por lo tanto muchas veces bienestar y seguridad. En este sentido, esta potenciación que existe del acceso a la práctica de los deportes tiene que ver con un logro cultural que se puede evidenciar en están diferenciadas y mal distribuidas. Los deportes no son la única ni la más armónica actividad lúdica física. Cuidado, eso es un invento literal. Participan del inacabable universo de las prácticas corporales. No son los únicos los deportes. Están las prácticas corporales diversas, ¿ok? Y por último, como valor cultural. Elias y Durning, que es un texto que yo ya les puse al principio en la segunda clase, plantean lo siguiente. Y miren lo que les digo. Las prácticas deportivas son heredadas de los juegos de los niños. Ujú. No son propio de ellos, sino de los propios pasatiempos de los adultos, de las poblaciones urbanas en crecimiento de la baja o de la vieja edad media europea, particularmente en Inglaterra, ¿no? Estos pasatiempos se caracterizaban por su carácter violento en principio, la no demarcación del tiempo y los espacios. Eso era el deporte en esa época. Y los niños jugaban a hacer deportes, ¿por qué? Porque papá hacía deportes. Papá violento, ¿no? Eso de una u otra forma, aunque despulido, todavía mantiene una esencia, porque a lo largo de la historia de la humanidad no representan nada en este hito.
Entonces, vamos a mencionar 5, 6, 7. Me gustaría que los escriban, por favor, si tienen ahí una virome. Y vamos a llamarlo, el deporte es una práctica cotidiana. Genera representaciones de diferentes formas, de diferentes actitudes. Una, jerarquización. Quiero que ustedes pongan ahí, por favor, jerarquización. Díganme por qué jerarquización. ¿Por qué el deporte jerarquiza? Puede ser, profe, porque que juega bien, tiene como un estatus un poquito más alto entre los compañeros o no sé, en el club mismo. ¿Te da alguna duda eso? Porque dijiste puede ser, digo, no, 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 es yo pienso así, que sí, sí, es así. ¿Cómo camina el que gana? ¿Cómo sí. camina el que no gana? ¿No? ¿Cómo mira el que gana? Jerarquización. Es inevitable, porque en la cultura biológica también pasa. En propias categorías que va dando el sistema, los sistemas. Ejerce separación, discriminación, sobre todo por género y por disponibilidades corporales, porque entonces está Mailén, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a hacer una dupla, y yo digo, nah, si Mailén no debe tener fuerza, si es mujer. Entonces, hay todo un juicio. Realmente está bien que no tienen la misma fuerza que el varón de su edad, pero eso no quiere decir que no pueda cumplir una función. Son pocos los deportes en los cuales Mailén y Nahuel pueden jugar juntos. Díganme uno, a ver. Capaz que me quedo esta mañana y no sé si se ocurre Vóley, ninguno. A ver. vóley. ¿Dónde viste? Ajedrez. ¿Dónde viste una liga de vóley mixto? Va, yo no los conozco, ¿eh? ¿Existe? Ah, pero vos decís tipo a nivel El softball, profesional. El, el el softball, pádel o el tenis, tenis, El tenis mixto. Sí, sí. mixto. Está bien, ahí sí. Sí, ping pong. existe la formación. El ajedrez equipara un poco, ¿no? Porque no busca su cualidad física, sino que busca su cualidad más cognitiva, ¿no? Entonces, equipara esta lógica. Pero generalmente, si potenciamos la cantidad de deporte, un ínfimo seguramente va hacia la integración. Pero también por posibilidades corporales. Miren, yo estaba en la guardia año 1999. Año 1999 me había agarrado un dolor de muelas, pero estaba en Mar del Plata, donde yo vivía. Voy a la guardia y veo salir un nene redondito, gordito, como yo, de mi edad. Redondito, redondito, con sobrepeso. ¿Sí? Tiene toda la carita así, redondita, y estaba rojo y transpirando. Me toca a mí el turno, voy con mi mamá. Mi mamá conoce al médico. Y entre ellos se ponen a hablar entre mi mamá y el médico. Mi mamá le decía, ah, no, porque Nahuel, por mí. Yo tengo un dolor de muela. Ah, porque él corre todos los días, hace deporte. Ah, me empezó a contar a toda madre, viste, que le cuenta. Ah, y el médico decía, ay, sí, pero viste el chico que salió. Dice, lo mandé a la escuelita de fútbol. No puede ser las madres que no se preocupan por sus hijos. Tiene un sobrepeso de casi 20 kilos. Año 1999, yo nací en el 88. Imagínense me acuerdo de memoria. Yo iba a ese club también, chicos. Ese niño que el médico mandó a la escuelita deportiva iba después conmigo. ¿Saben a dónde? ¿Qué necesitaba ese chico con sobrepeso? Actividades de resistencia, ¿no? Actividades colaborativas, empezar a hacer ejercicio, incorporarse poco a poco, aplicar fuerza para poder sustentar ese cuerpo con un muy alto sobrepeso. ¿De qué posición jugaba Matías Méndez? ¿A dónde lo ponían a este chico? En la escuelita de fútbol donde yo iba. En el arco. Al arco. ¿Y cuánto te mueve en el arco? Y nada, Te mueves nada, Chaco. ¿Y del arco? ¿De qué otro lugar, en qué otro lugar jugaba? Los únicos durante... arriba. ¿Eh? En lo único puede ser arriba, pero te mandan al lado del arco y quédate ahí. No te Ese muevas ahí. chico, durante 4 años que íbamos a la escuelita de fútbol, 4 años pasó del banco al arco, del arco al banco, del banco al arco, del arco al banco. Entonces, ¿qué onda con el deporte? Incluso hasta desde el curso médico, la preferencia por la actividad reglada. No hay otras experiencias.
que pueda pregnar un sujeto para la práctica de la actividad física sistemática y trabajar su obesidad. Aparte, era un fiasco. Yo lo conozco hoy. No es amigo, pero es un conocido y charlamos siempre. Y siempre le digo, y siempre nos reímos con esto, porque después ya sos grande, ¿viste? Qué loco, ¿no? Si él hubiera ido a otro espacio. El bullying que debe haber percibido, la energía negativa de, ¿sabes qué? Tenía Que todos boxeo. elijan a todos y que nadie te elija a vos. ¿Qué, perdón? ¿Alguien iba a decir algo? Tenía que ir a boxeo. Mirá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay, Hay hay deportes muchos pibes, con... hay muchos chicos gorditos que después terminan siendo máquinas. Puede ser, puede ser. Puede ser que haya algún deporte más que otro, ¿no? Pero en el fondo, limitar solamente la actividad física, la parte deportiva, ¿no? Te genera esto. Otra cosa, tercero, anótenlo por ahí, chicos, que no se nos pierda. Adoración a la victoria. ¿No es eso el deporte? Yo me cruzaba en el trabajo acá, con todos los hinchas de River, y estaban ni me hablé, ni me hablé, ni me hablé, ni me hablé. Y cuando gana River, con el pecho para adelante. ¿Viste el golazo? Perdió, ¿no? O sea, la vida del sujeto pasa por la pasión, no del fútbol, sino de la victoria. Entonces, habría que preguntarse si realmente somos una sociedad que ama el deporte o amamos la victoria. Yo escuchaba en el Congreso, por ejemplo, ayer, y miren, me parece interesante porque ustedes el día de mañana van a ir a congresos, ¿no? Van a producir, se van a encontrar con estos discursos. Escuchaba, y entonces había una persona que es muy conocida, ¿no? Y le decía al resto, decía, yo quiero que de acá salga el campeón olímpico porque a mí me gusta cantar el himno, decía, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Pero ¿cuánta inversión hay que hacer emocional para que un atleta llegue a ser medallista olímpico? Cuando han pasado muchos juegos donde ni siquiera hubo uno, o a veces solo uno, oro olímpico. Entonces, hay que pensar no solamente en esa pequeña cosa del deporte, hay que también analizar todos estos elementos. Sometimiento a la autoridad del entrenador y del árbitro. Decime si no es así. Fuiste a competir con los niños, eras niño, fuiste a competir, el entrenador, lo mejor de todo. Siempre el entrenador y la entrenadora son lo mejor de todo. Ahora está el árbitro. Ja, si cobra para nosotros, too much. Si cobra para el otro, hey, vendido, ¿no? Antidemocrático. Cualquier adjetivización que haga que por ahí cobró bien. ¿Qué otro elemento hay en esta propuesta de la práctica deportiva? Cierta utilización tolerada, cierto manipulación hacia la trampa y la ilegalidad. ¿No aparece siempre como, che, no me vio? ¿No? El vole, ¿alguien hace volei acá? ¿Nadie hace volei? El vóley es muy típico esto de que no, tirá, va al remate y como no puedes tocar la red, cuando el otro está bloqueando, si bloqueó y pasó para tu lado, le tocas la... Si ves que el árbitro no está mirando, le tocas la red, tocó la red, ¿no? Todo el tiempo estamos como diciendo, che, ya que no pude ganar, gano de otra manera. Como una necesidad imperiosa de triunfo. Que a veces mirás y decís, ¿por qué hice eso? Era un punto nada más, ¿no? No valía la pena para esforzarse a tanto, animarse, perdón, a tanto. ¿Y por qué no pensar en el consumo de productos dopantes, ¿no? Y también, aunque no sean dopantes, ya hay una brutal diferencia con los instrumentos, ¿cómo se dice? Con la indumentaria deportiva. Están los que tienen las zapatillas o los zapatos de alta gama que te dan una mejora deportiva. O puede ser muy bueno y capaz que no te modifica el 100, pero ya arrancaste perdiendo. En una maratón, por ejemplo, de 42 kilómetros, si vos no tenés las últimas zapatillas de carbono que te dan un rebote y que están permitidas por la federación, malísimo, vos ya arrancás perdiendo. Porque cada uno de los pasos tuyos va a ejercer una menor reactividad que la de tu compañero que arrancó con un zapatillón. Los programas de TV, los artículos, ni hablar entonces de las drogas, que se utilizan muchísimo. Yo les dejo un texto en la plataforma para la clase del día de hoy que se llama El valor del deporte en la educación integral del ser humano. El valor del deporte
en la educación integral del ser humano, que me parece que es muy, pero muy interesante. Vayamos un poco entonces, empecemos a adentrarnos ya hablamos del deporte, ya sabemos cuáles son las características que no conocíamos, las otras ya las sabemos. Te convoca a la felicidad, te da regocijo, te produce encuentros sociales. Todos nosotros los que hemos ido a un club, tenés amigos, porque en un club se hace eso. Entonces, veamos cómo esta estructura se asemeja cada vez más a la lógica de la producción industrial y no así, o sea, la producción del dinero y el éxito, y no así entonces hacia el aprendizaje diverso y propuesto. Entonces, al ser los medios de comunicación tan poderosos en la producción de los objetos socialmente valiosos, la televisión era en su momento, la radio, hoy quizás las redes, los on-demand, ¿no? El cine, entre otros, solo aquello que tiene visibilidad adquiere estatus. Solo aquello que tiene visibilidad te genera éxito. Por eso es que se ven solo los deportes que los medios transmiten. Un deporte que a la gente no le interesa no se ve, pero si a la empresa le interesa mostrar ese deporte, vos después lo terminas viendo. ¿Alguien tiene alguna experiencia que mira algún deporte que no lo quería, pero al final lo termina viendo en las redes sociales, por ejemplo, que pasa mucho? ¿No? ¿Conocen ustedes en los americanos que es un deporte tremendo? Que se ponen dos personas uno delante del otro y se cachetean. ¡Boom! ¿No lo han visto? Sí, Sí. Sí, sí. A mí me pasa personalmente con esto de la Copa Potrero. No sé Sí, conozco, si sí. la conoce. Sí, sí. A mí me pasa que, por ejemplo, no es algo que me guste mucho, pero inevitablemente lo terminás viendo por redes sociales. Te terminás enterando. Ahí va. O sea que a ninguno de nosotros nos gusta ni recibir un sopapón de eso, ni dar un sopapón, porque no es algo agradable. Pero te lo meten, te lo envían y no sabes cómo. Y el día de mañana vos decís, el morbo humano, ¿no? Te dice, a ver si le pega, ¿no? A ver un ratito más, entonces te pasa 5 segundos más, ¿no? Nos reímos porque es la posta. O sea, incluso en las condiciones más favorables de humanidad que tengamos, la incitación hacia determinadas estructuras hacen que nosotros después las compremos. Recuerden ¿cómo se llama? El lema básico del ingreso de la droga en Latinoamérica. ¿Ustedes saben cómo ingresó la droga? La droga no ingresó. Nosotros no somos comunidades de altas sustancias dopantes. No venimos de lugares donde no, acá nuestros antiguos hacían la fumará. No, es una sociedad que no tenía mucha droga. Sí, alcoholes fermentados y demás. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. ¿No? Primera droga, te la regalan. La segunda, te la venden. Pero cuando te la venden, la necesitas porque te la regalaron. Si nadie regala, no necesitas. Si no necesitas, no te drogas. Quieren que te drogues, te la regalan, ¿no? Entonces, acá en la tele pasa lo mismo, en las redes sociales, que no las controla nadie, que no tiene nada, salvo China, que puso ahora un par de filtros. Entonces, te muestran el cacheteo, cómo se cachetean unos americanos, como no entendés por qué, y el día de mañana te sentás con una cerveza, con un amigo y decís, vamos a ver cómo se cachetean. Y el día de mañana quizás hasta lo practicás. ¿Sí? Porque esos deportes son profesionales, deporte arreglado, tienen su federación, todo. No estábamos hablando de un jueguito. ¿Hasta acabamos alguna pregunta mientras enchufo acá el cable de la compu? Les pido perdón. ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno. En este sentido, pensando, ¿no? El deporte como lenguaje corporal, hay una hegemonía del modelo competitivo, denominado agonista, del juego como propuesta, si se quiere, ante una patología ligada, ¿no? Es decir, bueno, si tenés esto, hace tal cosa, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la compulsión por el juego o la imposibilidad de jugar por otorgarle un valor al ganar. Querés jugar porque querés. Mucho pasa con el juego también. Y también hay una propuesta más del perfil ontológico que tiene que ver con que según quién sos, tenés que practicar determinado deporte. Si yo escuchaba ayer en el Congreso que me quería matar,
Decía, un niño con cabeza grande, cabezón, un niño cabezón. Así, chicos, ¿eh? Así, así se habla en Argentina. Un niño cabezón, chiquito, con bracitos cortos, dámelo a mí. Pero si tiene brazos largos, llévalo a atletismo, decían. Como si nosotros tuviéramos que practicar el deporte por el tamaño de la cabeza que tenemos. ¿Pero qué nos está pasando, compañero? ¿Hasta dónde hemos llegado? Todo ello también es el deporte. Contradictorio, potencialmente con gran impacto, que se dispara en múltiples sentidos y efectos, como ocurre, por ejemplo, con los principales desarrollos de la cultura moderna. Absolutamente con todos. No solamente le atañe esto al deporte, ¿no? ¿Qué encontramos en este registro, no? Miren, escuchen. Sábado a la tarde, los chicos llegan a la cancha. Son de dos clubes diferentes. Los adultos todavía no llegaron. Los chicos toman una pelota y hacen un picadito. El juego fluye. Se los ve distendidos, todos participan, se divierten. Llegan los delegados. Llegan las planillas, firmas, listas, camisetas, pelota, reglamento. Empezó el partido oficial. Los adultos gritan de afuera, dan indicaciones. El clima es tenso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, chicos? Entre lo que pasaba con los chicos y lo que terminó pasando. Matador el silencio. ¿Qué pasó ahí? Los chicos dejaron de jugar por una cuestión de lo que le imponen en cuanto a la competencia y dejaron de verse como amiguitos a verse como, no rivales, pero sí como contrarios. Ujú, totalmente. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama institución deportiva. Eso se llama institución deportiva. Llega a la vida de los niños para modificarlos, para introducir conocimientos distintos a las experiencias del juego. Hay similares, muy, pero muy diferentes a los dominios entre los adultos. Las instituciones deportivas forman chicos y es maravilloso, ¿sí? Muchas veces es maravilloso, pero también privan el jugar, también privan la generación de amistades por camiseta, también privan el tiempo de ocio para la realización de lo que desean. Y viene el éxito, ¿no? Es un ejemplo brutal que me costó mucho para poder hacerlo y que se comprenda qué es la institución deportiva sin decirlo con otras palabras. Entonces hay dos tipos, hay un doble componente de las instituciones. Por un lado, las estructuras sociales y por otro lado, los mecanismos culturales, ¿no? Unas son primarias y otras son secundarias. Unas tienen convenciones, costumbres, reglas, ¿no? Para ordenar los miembros de una sociedad. Y por el otro lado, las estructuras, que son los sistemas, la forma en la que nosotros nos rodeamos, nos trabajamos, nos escuchamos, que tiene posicionamiento, ¿no? Posicionamiento bastante fuerte. Entonces la familia, que es en síntesis una creación, ¿no? De la historia de la modernidad burguesa, porque en realidad, chicos, nosotros no teníamos familias hace miles de años, no existía la concepción de la familia. La familia la tenían las sociedades burguesas porque creían en esta estructura. Che, hay que tener una estructura porque hay que criar un chico diferente a los chicos que se crían de esta manera. En realidad nosotros venimos de culturas nómadas. Las culturas nómadas de las que éramos nosotros los seres humanos eran un montón de personas que eran familias o no, que caminaban todas juntas y que entre todas solucionaban los problemas. Pero después dijeron, no, si ustedes sigan haciendo eso, yo me voy para acá. Y fue una mamá, papá, dos chicos, que se hicieron abuelos, que los chicos tuvieron hijos, que eran los nietos, y que vivían en la misma casa, y que le aportaban el conocimiento. Y ahí se empezó a sembrar toda esta postura. La familia, que nosotros hoy vemos con muy buena cara, y es algo maravilloso que estamos tratando de frenar, de que no se rompa más, porque es una institucionalización interesante para la sociedad moderna, fue, en síntesis,
una propuesta burguesa de la realidad. ¿Y ahí qué apareció? Bueno, aparecieron el cuidado de la vida, las conductas básicas de las relaciones sociales, la adquisición de la lengua, la permanencia de la lengua y de los rasgos culturales, el nombre civil, que no existía. Este era el hijo este era, sí está con nosotros, está con ellos. Apareció el nombre civil. Ahí está, ¿no? Apareció el respeto a la ley y las jerarquías sociales. Con la cultura nómade, ¿me dejan que lo repita? Con la cultura nómade, todos eran todos. Y si faltaba uno, todos se daban cuenta cuando empujaban. Y si faltaba uno que hacía tal cosa, pero que era bueno solo en eso, se daban cuenta cuando faltaba. Hoy hay una jerarquía. Yo soy yo y vos sos yo. Vos sos vos. ¿Ok? Y allí, entonces, ¿a quién tenemos? No, pará. Había una cosa. La madre nutre en esta vida de la modernidad burguesa. En la otra vida, en la cultura nómade, la madre caminaba con todos, con el niño, hasta que iba nutriendo el momento de caminar. Pero caminaba también, ¿eh? Es mentira esto de que la madre, la mujer estaba. No, 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 no. No solamente amamantaba, sino que caminaba, sino que cortaba, sino que mataba animales para comer, sino que cazaba, ¿no? Ahora, aparte de que brindaba afecto y demás. ¿Y el padre? En esta identidad, aunque se está por suerte rompiendo, bueno, y es el que brinda seguridad a todos, a la madre y a los chicos, porque tienen salario, porque entonces tiene un establecimiento y por tanto cumple con determinada ley. Y allí, ¿quién falta que no hablamos todavía? Está el papá, está la mamá, está la ley, está el nombre, y ahí está el niño. Y entonces, ahí, ¿no? El niño empieza como proyecto de qué? De futuro, como inocente, dócil, porque un niño es eso, que se espera, que está jugando, que está yendo a la escuela. Ahí surge el niño como un Infans, ¿no? Alguien que no tiene voz. No vale por lo que es, sino por lo que será. Esa es la realidad de la actualidad de los niños. En una fiesta o en una celebración familiar, ¿qué pasa cuando un niño quiere decir algo? Mayoritariamente, posta, díganme en su familia, ¿qué pasa? Que a veces Lo cometemos. frenan, lo frenan porque están hablando los adultos. ¿Te pasó eso? Sí, sí, sí. Es conversaciones de adultos, por favor. A ver, anda a jugar, ¿no? Tuc, 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 tuc. No puede hablar, no puede, porque eso lo va a hacer después. Por tanto, te compran un juego para que vos aprendas a hablar sin poder hablar cuando sos. La repito de vuelta porque es muy duro. Miren, no vale por lo que es, sino por lo que será. Es un proyecto, es un prospecto, ¿no? Permítanme la lectura de un texto que tengo por acá que dice así. Nuestros niños de 6 años que juegan al fútbol, en realidad, ¿a qué están jugando? El fútbol, como deporte, regula aspectos tanto reglamentarios como imaginarios de las sesiones del juego, que aunque se denomine del mismo modo, no es el fútbol como totalidad estructura determinada por unas reglas. Los niños están jugando a un conjunto de manifestaciones futbolísticas que devienen de la descomposición del fútbol estructurado y dominante. Hay relaciones dinámicas, a veces contradictorias, entre jugar y deportear. Quien observa a un niño en situaciones de deportear, sin dudas, lo va a ver jugando en muchos momentos. Más juego cuando no interviene la administración, el reglamento, el calendario, los resultados, el récord. Más adulto, más trabajo, menos juego. Fin de la cita. Es fuerte esto. Es fuerte y estamos en la universidad como para poder entenderlo. Ahora vamos a ponerle un poquito de sol a este frío, ¿me parece? Vamos a ponerle un poquito de calor
a esto y vamos a empezar a hablar de el deporte de la escuela es otra cosa. Estamos hablando del deporte, ¿no? Estamos hablando de la escuelita. Estamos hablando de, ahora el deporte en la escuela es otra cosa. En la escuela, el deporte es casi imposible en su expresión cabal. Uno puede decir en una clase de educación física, hoy estuve jugando al fútbol. Fútbol, deporte, institución, 90 minutos, 45, 45, que ya no te entra. Pelota con las dimensiones, árbitro, VAR, no, no te entra. En la realidad cabal de la totalidad, no se puede dar. Siempre es un remedio de él. Es algo parecido, que inicia siendo, pero no es. Por eso incluso en el barrio, nosotros cuando jugamos con la pelota, ¿cómo le decimos? Vamos a Vamos a jugar a la pelota. jugar a la A un pelota, picadito. picadito, fuching, ¿no? Ya no es el fútbol. Adopta un nombre propio del barrio. No se puede respetar el conjunto de las reglas, calendarios y rituales en la escuela, por eso el deporte en la escuela es otra cosa. En el instante en que se pone en acción en la escuela, y más si se juega con ella, la actividad deportiva deja de ser. Por tanto, a ver, para aquellos más sesudos y que le importe todo el tiempo estar hablando de las cosas precisas y certidumbre, el deporte en la escuela no existe. El deporte en la escuela no existe. Porque no se puede dar, por lo menos en nuestra escuela. Quizá algún país sí lo tiene, ¿no? En nuestra escuela no se puede. La pregunta clave es, ¿qué pasa hoy con las instituciones? ¿Qué pasa con la infancia? ¿Y qué pasa con los sujetos? Ahora, cuando el deporte o esta intención de deportear se relaciona un poquito más con el juego, el seguimiento del deporte en la escuela se lo debemos, si se quiere, a Gran Bretaña, porque ellos, perdón, permitieron el registro, la estadística, el récord, ¿no? La búsqueda de la eficiencia del educando con el medio deporte, o sea, con la deportivización, sobre todo con la gimnástica, no obviamente con el fútbol, ¿no? Y ahí entonces los deportes como la vida, ¿no? Permiten cierta representación de ascenso social. ¿Por qué? Y vos en una institución practicando un deporte tenés distribución de premios y castigos. Ganaste o no ganaste. Vos en la búsqueda de un trabajo lo obtuviste o lo obtuvo otro. Vos en un día en el restaurante abriste la carta y seleccionaste sin importar nada y otro lo primero que vio fue los precios, en el mejor de los deseos. Otros todavía abren las bolsas de basura para buscar comida y otros vamos a restaurantes. No nos olvidemos nunca que esa es la realidad del capitalismo occidental. Se establecen verdades, se establecen caminos, ¿no? Que generan el superascenso. Es un deseo brutal. Yo lo he escuchado a la salida de la escuela de mis hijos y me da vergüenza los padres que digan, ojalá que salga bueno, a ver si me saca de la pobreza, ¿no? Si te reís porque vos lo has escuchado, ¿no? Ojalá, no, este es buenísimo, ojalá que logre, que le den un contrato, porque la verdad, si él lo logra, oh, voy a pasar, voy a hacer lo que no pude hacer. O sea, como querer vivir del niño, cuando ni siquiera es adulto, ¿se entiende? Ni siquiera él tiene ese deseo. Tienen los padres, las madres, las instituciones. La institución también, mira cómo te hago, mirá. Las instituciones deportivas están mirando a los pibes que no se les vayan, que hacerles contrato, porque quieren ganar plata de eso. Pero supuestamente las instituciones deportivas de formación se hacen para que el sujeto esté en buenas manos, pedagogas. Así, en las escuelas inglesas, los campos de juego se convirtieron en verdaderos medios educativos, desbordando un poco en la importancia de la clase en lengua y culturas clásicas y sobre todo en las lecciones morales que se hacían, ¿no? Del púlpito y todas estas cuestiones. El deporte empieza a estar partícipe en estas propuestas. Ahora, vamos un poco a partir de esto se construye el mito del deporte bueno, ¿no? Porque como el deporte te permite ascenso, como el deporte te permite estar más fuerte, como el deporte te permite estar más resistente, como el deporte te da amistades, como el deporte te da... Es como que, bueno, hay un mito de que el deporte es bueno, brother. Y no sé si es tan así. El educador alemán, por ejemplo, Alfie Kohn, describe 4 mitos asociados a esto. El primero, competir es inevitable. Entonces dice, el deporte es bueno.
Porque todo el sujeto compite, vamos a competir, competir es parte de la vida, vos competís el día de mañana para... Bien, el deporte cae perfecto, como anillo al dedo. ¡Tring! Diría Sonic, ¿no? Agarró el ring. Competir nos vuelve más productivos. Watch out, relax. Mirá, 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 te lo tengo acá. Competir nos vuelve más productivos. Hay una confusión social entre ganar y tener éxito. Los que tienen éxito no siempre ganan. El éxito es otra cosa. El éxito depende como manifestación de la felicidad que tengas a la hora de vivir. El éxito no tiene que ver con ganar, porque siempre va a haber alguien que sea, que tenga o que reproduzca mejor que vos el hecho. Siempre. Ring, ring para Sonic. Todo juego es competitivo. Es un mito. Todo juego es competitivo. ¿Es un mito? Los niños no juegan para competir siempre. Los niños juegan para jugar, para aprender. Pues yo te puedo filmar 1 hora de niños en un jardín y nunca compiten, nunca se empujan. A veces sí, pero la mayoría de las veces no se utiliza el juego para la competencia. ¡Uing! Anillo al dedo, ¿no? Y por último, competir refuerza el carácter. ¿Lo escucharon por ahí? Competir, no, porque si, que cuando vos competís, perdés. Y cuando perdés, te haces fuerte perdiendo. Porque es las adversidades, ¿no? Entonces vos lo dejás al nene que llore, que se enoje, que esté triste, 2 días triste porque no lo llamaron para, no sé, para jugar en la primera división. Voy a hacer un parate acá y voy a esperar a todos los que están con la cámara apagada para que la prendan, por favor. Muchas gracias. Ahora, parece ser que el deporte es preocupación excluyente del Estado para la realización o reproducción de la escuela. Lo confirma en esta organización gubernamental. Los eventos que nuevamente repito y digo son costosos del deporte en la escuela. En cambio, hay una extremada ignorancia de otros contenidos posibles del deporte como el deporte en el trabajo del docente. El medio más utilizado es el deporte. Y les propongo unas preguntas. ¿Me ayudan con esto? ¿El deporte al servicio de la educación o la educación como plataforma para servir a las necesidades de la industria deportiva? ¿Vieron que los paquetes de fideos tienen dibujitos? ¿Los han visto? Es un paquete de arveja, cosa más fea que la arveja, ¿no? Y vos ves que tiene pato Donald, te parece. El nene dice, yo quiero esa, quiero comer eso, ¿no? Es un método del mercado. Ahora, el que vende las latas de arvejas le paga a ese dibujito por tener ese dibujito. Eso todos lo sabemos. Pero los niños no saben eso. No saben eso. Y seleccionan un producto por el packaging. Ustedes han ido a los kioscos y han visto cuando los niños salen de la escuela. Estoy hablando de los niños chiquitos, ¿no? Porque los niños más adultos, bueno, es otra formación. Pero los niños chiquitos salen y entran a los kioscos. ¿Alguien es padre y madre acá? ¿Sabe lo que pasa con los niños cuando entran al kiosco? ¿Qué productos seleccionan? ¿Han visto eso? Yo tengo un hijo, pero bueno, él siempre va y elige yogur, porque no come golosinas en realidad. Bueno, es un atípico, tu hijo, Vanessa. Sí, la Es un verdad no atípico. come dulces, nada de eso. Bueno, por ahí por una buena formación familiar o por ahí por deseo. Generalmente los niños van al mejor packaging. El mejor packaging, por ejemplo, ¿cuál es? A ver, díganme, de la cultura actual. ¿Cuál es el mejor packaging, Vanessa, que hay? ¿Eh? Para mí lo llamativo, que tiene muchos colores, Pero ¿cuál, dibujitos. cuál? ¿Cuál es? Vos te vas a comer una golosina porque tenés hambre, ¿no?
O tenés deseo de algo. Pero ¿cuál es el que todos los niños quieren todo el tiempo? Y algo que tenga juguetes, supongo. Totalmente. El kinder, ¿no? Entonces te ponen un juguete adentro, pero la golosina no existe. Es un pedacito de... y riquísima, ¿no? Espectacular. Pero delgadita, 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 chiquitita que te la comes en 2 segundos. No te aportó nada. Pero después adentro tiene juguete. Y es muy caro. Entonces, acá pasa lo mismo que el deporte en la lógica del mercado. ¿Por qué los niños tienen que practicar fútbol? Y el fútbol tiene que ser la reproducción de... porque estamos haciendo botines para niños, ¿no? Porque estamos haciendo pantalonetas para los niños. Porque estamos haciendo unas nuevas canilleras que protegen al 100% la canilla de vuestro hijo, ¿no? Entonces, hay todo un mercado, hay toda una propuesta acelerada de lo que si vos ves el mapa de las prácticas deportivas, a mayor inversión, mayor práctica. No hace falta que lo repita, ¿no? ¿Al deporte se accede a través de la institución educativa? Dígame la verdad. ¿Vos vas después al deporte? ¿Vos te vas a una escuelita deportiva por la escuela? ¿No? ¿No? Los niños llegan a la escuela deportiva porque los papás quieren y me parece genial. Los niños llegan ahí porque juegan en el barrio porque un amiguito le dijo, che, mirá, esto es boxear. Tipo, a un gimnasio, una sala de musculación. No van porque en la escuela vieron boxear. No van porque en la escuela hacen fútbol. No van porque en la escuela, salvo algún profe, que está muy bien también, que vos te acercás y dices, che, mirá, vos sabés que estuve con Facundo, Facu, che, un chico, la verdad que tiene mucha velocidad, tratá de llevarlo a un lugar porque le puede ir bien, capaz que le gusta, ¿no? Y vos le incentivás y le decís, che, tu hijo es diferente. Está bueno que el chico, que la madre sea, ¿no? Sepa, el padre. Pero la mayoría de chicos no empiezan los deportes por la escuela. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es conveniente que así suceda? ¿Es la educación el canal adecuado para la iniciación del deporte? Iniciación deportiva en la escuela. Yo me quiero morir. ¿Hay un deporte escolar? ¿Existe realmente la clasificación de deporte escolar? Porque el chico que se saca, que aprende literatura, chico, vamos a la base. En cuarto grado, cuando vos aprendés literatura, cuando vos aprendés lengua y literatura, que ya sabes escribir y que estás generando tu primer poema, la profesora no dice, vamos a hacer un aplausómetro, a ver cuál es el poema que más. No, la profesora exhorta a que todas las expresiones artístico-poéticas están basadas con el mismo sustento que ella enseñó. ¿Acaso la profesora de matemática incumbre la solidaridad de representar al matemático del aula y lo No, las matemáticas son para toda la vida. Ah, pero no, nosotros jugamos al deporte. Nosotros ponemos el deporte, en la cual es inherente la necesidad de discriminación que se sufre al momento de ganar o perder. La necesidad de la búsqueda de la victoria a causa de cualquier estímulo, incluso este no sea de los bondadosos. ¿Sería el deporte en la escuela la denominación o el deporte de la escuela? ¿Sería el deporte en la escuela o de la escuela? Miren cuántas preguntas yo les dejo a ustedes. La escuela es un lugar especializado en la sociedad contemporánea para la recreación de la cultura, para la distribución de los saberes políticos en formas democráticas, para la formación de ciudadanos free, participativos, con un elevado concepto de sí mismo y de los otros. La escuela es hoy, igual que antes, un producto de la generación de la igualdad de las oportunidades mediante el vínculo de las cualidades personales. Si bien todas estas que yo acabo de decir son formaciones que nunca existieron en su totalidad, nunca se pudieron construir en su totalidad, como la recreación de la cultura, la escuela es hoy la última frontera donde el Estado llega con una oferta de dignidad. Decime si eso no es la escuela.
De todas las expresiones, de todas las expresiones estatales, ¿cuál es la que realmente propone en los niños dignidad? La escuela. Y no es curativa. A la escuela no va porque el hospital también, ¿o no? Pero al hospital vos vas mayoritariamente en esta perspectiva, no cuando te estás por enfermar, cuando estás enfermo. Y mayoritariamente la gente va a la guardia. ¿Sabían eso? El porcentaje de cantidad de gente que va a la guardia y el porcentaje de la cantidad de gente que saca turno para ir al clínico. 80-20. Se llega a la guardia porque no se va de forma preventiva profiláctica. No se utiliza la medicina desde, che, me voy a controlar para que después no enfermarme. No, se utiliza la medicina cuando me enfermo. Curativo. Es química. Dolorosa. Entonces la escuela no. A la escuela se va antes. Y a la escuela se sabe para qué se va. Se sabe para formarte. Se va, perdón, para formarse. Se va para ser lo que se quiere ser. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna contrariedad a toda esta realidad? ¿Alguna reflexión que quiera compartir? Yo me quedé con una pregunta, profe, que no lo quise interrumpir cuando habló de cuando el chico por ahí no quiere hacer actividad física, ¿no? Y tal vez eso no está mal, como usted explicó, pero ¿cómo haces si te están diciendo que tienen que participar o estar adentro de la clase? ¿Cómo uno hace para no dejar a ese chico de lado, digamos? Ujú. Sí, es una muy buena pregunta. Por suerte, ¿sabes qué, Jazmín? No suele pasar mucho. Por suerte. Generalmente el niño quiere participar. ¿No? La impronta siempre es sanguínea. Pero cuando sucede eso, hay que buscar un recurso nuevo. Hay que buscar un recurso nuevo. Hay que indagar sobre el por qué también, ¿no? Porque cuando son pocos, hay que indagar en los por qué, qué practican las familias, qué siente, por qué el niño, ¿no? Esto de la emoción. ¿Por qué el niño no? Preguntarle, "Che, ¿por qué no? ¿Qué sentís? No, me siento mal. Cada vez que juego me duele la panza." Muchas niñas, ¿eh? No, me duele acá, me duele la panza, no, me siento mal. Por ahí le molestan los gritos. Y no es que no quiere jugar. Pero le gritás y le molesta la violencia. Mucha gente le molesta la violencia. En otras sociedades por ahí no tanto. Pero, ¿saben qué? Por ejemplo, para traerte un ejemplo concreto, Jazmín, las comunidades rurales, cuando van a los juegos, generalmente se hacen en las ciudades, terminan perdiendo y terminan no disfrutando. Hay experiencias de ensayos de educación física acá en Argentina, en Uruguay, en Colombia, que plantean eso, que las comunidades rurales, cuando llegan a ese lugar que quieren ir, la pasan mal. Claro, los chicos en la rural no se gritan, no se empujan tanto. La naturaleza ya te da eso de por sí. Entonces, cuando van ahí todos, claro, los pibes empiezan a mirar y dicen, ¿qué es esto? Yo no pensé que era esto, yo lo practico de otra forma. Yo creo que no hay que luchar por intentar que el chico practique actividad física. Hay que buscar otras lógicas, un tablero de ajedrez que te acompañe, que camine al lado del profe, que esté, que conozca. Hay que buscar otras experiencias. Siempre, esto sí es una realidad, siempre al niño algo le va a gustar. Siempre al niño algo le va a apasionar. No hay sujeto apático. Siempre hay que engancharle por ahí. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Yo entiendo que después la estructura te dice, ese chico tiene que practicar, es como si un chico dice, yo no quiero leer porque no me gusta. Bueno, tu intención es que lea, que aprenda, porque sabemos que la lectura es importante en la sociedad. Pero bueno, hay un camino, ¿no? Hay que explorar. No tiene una respuesta certera. Yo creo que hay que buscar algunas cosas que me quedo pensando. Hay que buscar una educación deportiva, ¿por qué no? Que no tenga como meta a un deportista. Y es difícil, ¿no? Hay que buscar una cultura deportiva, pero cuya finalidad no sea el deportista. El niño tiene que saber que está jugando. Y eso es difícil, porque el chico le pone el nombre a la cosa. Llevas una pelota, una red, y el chico solo ya te dice, vamos a hacer vóley. Pero vas a hacer otra cosa. Y tiene que ser parecido al vóley para que pregne en la construcción cognitiva del chico. Bueno.
Em, ¿Les queda un texto por leer? Y nada, y traer reflexiones para la clase que viene. Esta clase viene con un contenido previo de la relación entre la expectativa de logro y los diseños curriculares, que ustedes lo van a ver porque ya esa clase ya la grabé, ahora un ratito la voy a subir. Y por último, me voy a despedir, nos vamos a despedir amablemente y sinuosamente disiparemos de esta hermosa aula con lo siguiente. Las características para que el deporte pueda participar en la escuela como alternativa y medio que se compare con los restantes y le aporte significado al individuo son, tenemos que eliminar toda forma de discriminación por género y habilidad motriz. Tiene que mantener el juego todo lo posible, con la posibilidad de transformar las reglas cada cuanto el sujeto, los sujetos quieran. Tiene que desechar la eliminación, la jerarquización por el rendimiento, secundarizando el valor de la victoria. ¿Qué otra cosa? Abandonar la propuesta de los sistemas como competitivos como única alternativa y de largo alcance y complicado. No pensar la educación física escolar, parte del sistema deportivo, más que como un lugar de promoción de la actividad corporal amplia, variada y saludable. Si vos te trazás todos estos elementos para la construcción de un medio, es muy factible que no elijas el deporte. Y si elegís el deporte, tenés que fijarte que todos estos elementos se produzcan. Como actividad les voy a dejar, aparte de la lectura del texto, lo siguiente. Y cito, escriban, ¿eh? Destruyan la visión deportiva de la escuela con una actividad emergente. Apelo a que ustedes destruyan la visión canonificada como excelente del deporte en la escuela con algo emergente. Claramente hay que pensar mucho para esto. No sale fácil. No la voy a preguntar la actividad, pero el que quiere compartirla la clase que viene la va a poder hacer. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Profe, Sí, te escucho, te escucho, te escucho. perdón. Sí, no me deja acceder al link donde está la lectura, me dice no se puede cargar la página. Oh, no me No A sé digas. mí si me algo. pasó lo mismo hoy, profe. Vamos a resolverlo entonces, no se vayan. Pará, estoy entrando, ¿eh? Esperen un cachito. Pero yo sí, ¿por qué será? A ver. El link del valor del deporte, ¿no? Eh, Sí, sí, de la lectura, profe. Bueno, ahora hay que ver cómo lo soluciono. Yo sí estoy pudiendo entrar. Ya sé. Esperen, a ver. A ver si es esto. Nah, ya sé lo que es. Porque a mí vieron me que... dice no se puede obtener acceso a esta página. Sí, sí, ya sé lo que es. Vieron que yo siempre los viernes les subo la clase, pero esta vez no se la subí para que no la lean hasta hoy. Es Sí. eso. Ya sé. Esperen un segundito. Unidades. 12. Díganme. Ahora refresquen la pantalla, a ver. Díganme si ahí sí pueden.
¿Sí? No, hasta ahora me queda cargando como hace rato y Sí, después me dice a mí cuando pueda. también. Profe, a mí no me dejó entrar tampoco. Mm, bueno, entonces veo Y ahora. si lo pone como enlace de la clase, profe. Sí, lo puse así también recién, pero no. Pasa que lo que está Ah, roto es el enlace. Lo deben haber cambiado porque este lo pusimos el año pasado. Es de una revista, ¿viste? Redalink, Redalmed. Ahora yo lo voy a buscar de vuelta y lo vuelvo a subir, ¿sí? Lo voy a solucionar ahora, ¿vale? Gracias por Bueno, avisarme. profe. Gracias por avisarme, chicos. Bueno, un beso enorme. Muchas gracias por la escucha, por las cámaras, por la participación. Nos vemos el lunes que viene a las 6:18. Buena Dale, semana, nos profe. vemos. Gracias, Adiós, profe. profe, buena Hasta luego. semana. Hasta luego. Chau, chau, chau.